Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Una vez más transmitiendo desde en vivo, desde la página Sabiduría Online. Esta vez arrancaremos con el capítulo número 1. Para todas las personas, un saludo al que esté llegando en este momento, a esta hora. Le damos un saludo caluroso. Hoy hablaremos del tema de las cruces, algo relacionado que ver con las cruces, aprovechando Semana Santa, hoy 15 de abril del 2022. Hablaremos un poco de esto, aprovechando la Semana Santa o la Semana Libre, una semana donde todo el mundo realmente se va de paseo. Algunos se van a disfrutar, a tomar, a beber, otros se van de fiesta. Y eso son creencias de cada quien, de cada persona. Es una creencia que cada quien se va labrando un destino. A través de esto, el destino de esa persona se rige por ciertas leyes. En algunos casos, esas leyes son mágicas. En algunos otros casos, simplemente son leyes de casualidad. En el caso de hoy, hablando de las cruces, sí se han fijado que en las películas de terror, las cruces se voltean, ¿no? Cuando el ente o el espectro tiene mucha fuerza, entonces las cruces se voltean. Realmente esto es el dolor de esa persona, y aquella persona que cargue con esas cruces en su cuerpo carga el dolor de las demás personas quien lo miran a esa persona. ¿Cómo así? Quiere decir que cuando una persona está hablando, llega a la casa de alguien o se sienta en el mueble, en la silla, etcétera, 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 entonces inmediatamente está este objeto, como lo llaman así porque este objeto, a un ser de madera o metálico, etcétera, posee una energía única, una energía mágica. A esa energía, ese objeto recibe todo lo que la otra persona llegue y le diga a esta persona. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, esta persona ha llorado o ha visitado otros lugares o ha estado en otros lugares, inmediatamente ese objeto queda plasmado con esa energía, con esa magia de esa energía. Ahora, más allá si esa magia es benigna o maligna, si es buena, mala, oscura o clara, ella es independientemente de esa persona y la otra persona. Primero, porque esa persona en el día hace muchas cosas. Y aún así en el día, pues esa persona carga con esa cruz en el cuello. Y la otra persona que llega, pues simplemente llega a contar cosas buenas o malas, y eso lo recibe ese artefacto. Recordemos que no solamente está para las cruces, también está para los collares, para cualquier tipo de collar. Aunque muchas veces dicen, ese es un collar de protección. Sí, pero al estar expuesto, ese collar inmediatamente queda plasmado con esa energía, y eso lo que hace es que, digamos que esa protección va disminuyendo poco a poco. ¿Qué hacer? Pues el objeto debe de limpiarse, y más allá de limpiarse, pues debería de tener cierta fuerza solar, cierta fuerza lunar, dependiendo para lo que se vaya a utilizar el objeto y cómo se vaya a utilizar el objeto. Por lo regular, recordemos que cuando se utilizan este tipo de cruces en diferentes estilos, se une con el chakra del verbo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona, los rezos que hace, o los pensamientos, los rezos o todo lo que llegue a ese collar, pues la persona lo que hace es darle fuerza
y poder por medio de las palabras. Aunque de las palabras y el verbo hablaremos más adelante en otro capítulo. Las palabras del verbo pues generan otro tipo de magia, otro tipo de onda que pues es utilizada para hacer ciertos ritos, rezos, etcétera, etcétera. Como está ligado el objeto, en este caso una cruz, que está ligada a puesta en la garganta o puesta en una mano, entonces eso da una cierta energía. Esa energía queda petrificada en ese objeto y eso es lo que permite que cuando esa persona diga palabras o haga rezos, digamos que tienen un cierto poder. Pero este poder no está completo sino cuando se funciona con todo su cuerpo. El hombre y la mujer forman una cruz cuando están en el acto. Ahí forman una cruz, pero eso es otra explicación. Para seguir abordando en este tema, entonces, ¿puede funcionar con cualquier tipo de collar? Sí, dependiendo del material que esté compuesto este collar. Muchas veces está compuesto de piedras, de jade, de piedras lunares, de piedras negras, etcétera, etcétera, de rubíes, mejor dicho, una cantidad. Y nos encontramos, de hecho, cruces de madera, de oro, de plata, bueno, de todos tipos de materiales habidos y por haber. Mas esto no quiere decir que por tener una cruz de ese tipo de material pues vaya a ser más o vaya a tener más poder que otra, no. Todo radica en la energía que se implementa en ese objeto. De nada sirve un vehículo, de nada sirve un supercomputador si no se tiene un buen procesador o si no tiene la energía para arrancar ese computador. Entonces es lo mismo. Aunque el objeto sea muy valioso, aunque el objeto sea muy extravagante y espectacular, entonces pues no va a tener ningún efecto, sino por el poder que se le mande de la energía. Y para poder mandar ese poder de energía, pues habría que practicar una especie de limpias y una especie de rezos, los cuales van a llegar a este objeto para poder generar este campo de energía. Ese campo de energía es un campo magnético que se va creando poco a poco. No es de un día para otro, no es de una hora para otra, sino que es simplemente despacio. La magia está en usted, el pensamiento está en usted, las palabras, los conjuros, los decretos y los hechizos están todos en usted. Usted define cómo le da ese poder a esa magia, a ese artefacto o a esa cruz. Pero cabe recordar que esas cruces son exclusivamente para cargar el dolor y el peso de los pecados de esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que llega y se queja, llora en la casa de otra persona, pues si esa persona en ese momento en el cuello tiene una cruz, o no necesariamente en el cuello, si la tiene en la pieza donde están hablando, o en la sala o en la casa donde están, entonces inmediatamente por ser un objeto mortuorio donde se crucificaban los bandidos y donde se crucificó Jesús y etcétera, etcétera, porque esto era un tipo de tortura. Entonces, como es un artefacto de tortura, inmediatamente está dando la similitud de que en su casa donde usted habita, pues tiene un despellejadero, más o menos así, de almas, y es donde tortura gente. Por eso nos vamos a encontrar muchas gentes con símbolos
en sus rostros con ladrones que cargan esa cruz, porque ellos se van a echar, es como echarse los muertos encima. Y de hecho hay una frase que los ladrones utilizan para eso. Más allá de eso, no es cargarse con el peso ni el dolor de los demás. No, porque más adelante pues eso le va a afectar en su vivir, le va a afectar en la energía que usted posee, y poco a poco eso le irá quitando la magia que usted posee dentro de sí mismo. ¿Por qué? Porque queda atado a entregarla a las demás personas, porque es como si asumiera la deuda de otra persona. Al asumir los pecados y los dolores de otra persona, entonces asumo esa carga, ese karma. Ese ya no es un dharma, sino que es un karma que asume usted de la otra persona. Y eso, mi querido amigo, puede ser algo malo para usted, para su ser, para su alma, para su estado físico, mental y espiritual. Puede ser que eso no lo deje avanzar. Bueno, hasta aquí hemos llegado. El capítulo número 1, Sabiduría Online. Recuerda, suscríbete y comparte.